Me dirijo hoy más que nada a los padres. ¿Se ha hecho alguna vez la pregunta, qué es lo que realmente estoy tratando de hacer como padre? Asumiendo que los que me están escuchando son cristianos, debo decirles que la respuesta está en un solo lugar. La palabra de Dios ya nos da la respuesta de qué es lo que nosotros tenemos que hacer como padres. ¿Cuál es nuestra meta? El objetivo supremo realmente es para que nuestros hijos sean a la imagen de Jesucristo. Pero para eso, padres, tenemos nosotros que primeramente querer ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hombres dicen amén ahí? La palabra del Señor nos dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea, ¿qué? Formado en nosotros, hermano, en cada uno de nosotros, los hombres, y en este caso los padres. Es decir, la meta es ser semejante a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y claro que estas expresiones las vemos de diferentes maneras en la Escritura. Por ejemplo, nos habla de llegar a ser perfecto, como madurez, completo. También la otra expresión que usa la Biblia es santificación. También nos dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo esto va a un solo lugar, a que nos parezcamos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, en cómo pensamos, en cómo reaccionamos, en nuestra manera de ser, en nuestro carácter. Así que, hermanos, tenemos que primeramente tenerlo como meta nosotros para lograrlo en la vida de nuestros hijos. Miren también la palabra del Señor como lo dice Colosenses capítulo 1, nos dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué? De presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué les parece, hermanos? Hombres que estamos aquí, ¿qué les parece esta palabra del Señor? Él quiere a través de su palabra que nosotros seamos perfectos, maduros, más y más como nuestro Señor Jesucristo. Miren también como lo dice Efesios capítulo 4, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Esa debe ser nuestra meta principal, para que ya no seamos niños fluctuantes, hombres débiles, hombres que no conozcan las sagradas escrituras, que no tengan las doctrinas firmes en su corazón, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, es decir, en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, esto es Jesucristo, nuestro Señor. Esa debe ser nuestra meta, señores, la meta para los padres, sobre todo en relación con los hijos. Yo creo que no puede haber meta más grande, más hermosa, más poderosa que esta. Si le preguntan a usted como hombre cristiano, ¿cuál es su meta principal? Parecerme a Jesucristo, mi Señor. Hermanos, hay 3 ingredientes claves para la semejanza a Jesucristo. Y esto es parte del proceso, ¿no? Y ahí está. Lo primero es el Espíritu Santo. No vamos a hablar mucho del Espíritu Santo porque lo vamos a mezclar con el segundo y el tercer punto para que ustedes vean cómo funciona. Ahora, las Escrituras y el tiempo. Vamos a ver primeramente algo sobre el Espíritu Santo. Es importante y necesario que los padres cristianos
busquen ser transformados a la imagen de Jesucristo por el Espíritu Santo. No va a funcionar de otra manera. Es a través de la obra del Espíritu Santo. Esta transformación gradual comienza en el interior de nuestro, no en las cosas que hagamos externamente, sino en el corazón. Es decir, el Espíritu Santo habita en el corazón, por supuesto, en aquellos que por la gracia de Dios han creído, han confiado en la obra de Jesucristo. No todo el mundo tiene el Espíritu Santo. Y tampoco podemos decir que todo el que va a una iglesia tiene el Espíritu Santo. Pero aquel que ha sido transformado por Cristo, por la gracia de Jesucristo, ese que ha confiado en la obra de la cruz, es el que tiene el Espíritu Santo. Y por lo tanto tiene esa bendición de poder ser transformado y guiado en toda sabiduría. Así que, hermanos, usted debe de depender del Espíritu Santo, no de su fuerza, no de su poder, no de ninguna otra actividad. Depender de la obra de Dios, sabiendo que somos débiles, que nada bueno podemos hacer sin la obra de Dios en nosotros. Él nos puede ayudar a ser el tipo de padre que debemos de ser, el tipo de hombre que debemos de ser en este mundo. Entonces nos movemos al segundo punto, porque vamos a continuar hablando sobre el Espíritu Santo en estos puntos. El segundo ingrediente, hermanos, que produce madurez espiritual y dirección espiritual en nuestra vida, ¿qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. Hermanos, esto debe ser importante para nosotros, porque hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí? ¿De verdad lo crees? ¿De verdad creemos que hay poder en la palabra de Dios? La gente quiere poder y buscan poder en muchas cosas, en actividades, incluso en la música, tan bueno que es la música. Pero créanme que hay poder en la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque todo comienza con la palabra de Dios. Todo lo que existe, todo lo que es vida, comienza con la palabra de Dios. Dios creó con su palabra. Dios habló y creó el universo. Habló y creó al hombre y a la mujer. Habló y nos dio su palabra para que seamos transformados por medio de ella. Ella nos transforma, mis queridos hermanos. Y créanme, hay una gran necesidad de la palabra de Dios. ¿Cuál es la necesidad que estamos viendo en los hombres hoy en día y en los padres y en la familia? Señores, es la palabra viva y eficaz de Dios en sus vidas, en sus corazones, en los hogares. Así que las Escrituras son necesarias para ayudar a los hijos a entender las cosas básicas de la salvación, también de sus propias condiciones, que los niños aprendan que somos pecaminosos por naturaleza, somos pecadores, y que necesitamos confiar en la muerte sustitutiva del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, como usted puede ver, nadie puede ser cristiano sin la Biblia. ¿Qué le parece? El Espíritu trabaja por medio de la palabra. El Espíritu Santo no trabaja separado de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, las cuales Él mismo inspiró para que las recibiesen. Es decir, para la regeneración, pero también para toda renovación espiritual. Ahora, quiero preguntarte, ¿cree usted que las Sagradas Escrituras tienen el poder para salvar a sus hijos y hacerles sabios para la vida cotidiana? ¿Cuántos dicen amén? Hay poder en la palabra del Señor, hermano. Por eso tenemos que agarrarla, apreciarla, amarla, verla como un tesoro que Dios nos ha dado para nuestra alma y para también compartirla con nuestros hijos. Es esencial comenzar a usar las Escrituras también en temprana edad, ¿no? Miren, el apóstol Pablo, refiriéndose a Timoteo, como le dice, ¿no? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. Es decir, nos hace sabios y nos prepara espiritualmente nuestra alma. Ahora, Charles Spurgeon en su libro Come Ye Children, es decir, venid hijos, explica un poco más, con más detalle esta frase que ustedes ven allí que dice desde la niñez. Él explica que no se refiere a un niño ya prácticamente joven, sino que realmente se refiere a un niño en su infancia, desde que comienza. Lo que estamos diciendo es que nunca es muy temprano, nunca es muy pronto para comenzar a enseñarles a nuestros hijos. He oído a padres decir, no, cuando ya ellos sean adolescentes que escojan. ¡Qué error! No, desde ahora hay que enseñarles el camino del Señor, desde temprano. La palabra dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay que empezar temprano con ellos. ¿No? Desde muy niño vemos que se nos dice ahí que Timoteo conocía de las Escrituras, ¿no? Pero sabemos que en el caso de Timoteo nos dice la Biblia que su mamá, ¿no? Y su abuela, Eunice y Loida, fueron de los instrumentos que Dios usó. Pero hermanos, la realidad o la triste realidad es que en la mayoría de los casos son las madres las que a veces se ocupan de lo espiritual en el hogar. Necesitamos hombres, padres, que verdaderamente quieran ser semejantes a Jesucristo y sean los líderes en los hogares espiritualmente hablando. Así que hermanos, esta expresión es importante desde niño, desde pequeño. Y yo estoy seguro que desde los primeros meses y los primeros años de un niño es clave, es muy, muy importante. Ellos comienzan rápidamente a aprender del amor de la madre, empiezan a aprender a depender de la madre, pero a través de esa madre cristiana también ellos aprenden que es necesario ser obedientes y sumisos y que luego tienen que someter su voluntad a una voluntad superior, a la voluntad de Dios. Y padres, lo que estoy diciendo con esto, que tenemos que animar y apoyar a las madres que hacen esto. Y esto no quiere decir que simplemente estén de acuerdo con lo que ella hace, sino involucrarse. El padre debe involucrarse en esas instrucciones, en esa enseñanza. Y yo creo que esta es la nota clave para todo el resto de la vida de esos hijos, muy importante. Y créanme, nos puede ahorrar miles de lágrimas a través de los años, el instruir a los hijos en el buen camino. Y por supuesto quiero decir que esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es el resultado como tal, eso se lo dejamos a Dios. Y digo esto porque conozco padres que han amado al Señor y han hecho todo lo correcto con sus hijos, y algunos de ellos le han salido malos hijos, desobedientes, rebeldes, perdidos en el mundo. No siempre vamos a tener los mismos resultados, pero hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras deben de ser aprendidas y enseñadas a nuestros hijos. Ahora, yo quiero que me permitan hacerle algunas preguntas, quizás difíciles, en esta mañana, acerca de la medida que usted ministra la palabra del Señor a sus hijos. ¿Qué tan bien conoces las Escrituras? Y no estamos hablando de ser un erudito, de ser un teólogo, de ir a un seminario y estudiar. Me refiero a conocerla porque la lees, porque meditas en ella, porque la estudias constantemente. ¿Con qué frecuencia te refieres a la Biblia en el curso normal de tus conversaciones con tus hijos, con tu familia? ¿Qué tan adepto o seguidor eres de la misma enseñanza bíblica y en relacionar estas enseñanzas a la vida diaria, cotidiana? ¿Cuán efectivamente usas las Escrituras para redarguir, corregir, instruir a tus hijos?
con la palabra del Señor. Les reprende usted de tal manera que ellos se sienten con deseo de reverenciar la palabra de Dios. ¿Cuán consistentemente utiliza usted la Biblia para corregirlo, enseñarles a ellos las cosas de Dios? ¿Cómo utiliza usted la palabra del Señor para instruir a sus hijos en justicia, de manera que puedas ayudarles con la vida futura? Como pueden ver, mis queridos hermanos, esta no es una tarea fácil, pero comienza con nuestro compromiso con la palabra de Dios. Y créame, es imposible lograr esto, es imposible criar en disciplina y amonestación del Señor sin la palabra de Dios. La palabra de Dios puede servir como esa vara de corrección que da sabiduría a nuestros hijos. Utilicémosla como esa vara que da sabiduría a nuestros hijos, que corrige a nuestros hijos. Bueno, también la Biblia dice, como ven ahí en el texto, que el hijo consentido más bien le causa tristeza y dolor y lágrimas a la madre, y también, si es a la madre, al padre. Así que hay un libro, mis queridos hermanos, que es suficiente. ¿Cuál es ese libro? La Biblia, la palabra de Dios. Es suficiente para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo como padres, ¿no? Las Sagradas Escrituras suficientes proveen todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, ¿no? Todas las cosas que pertenecen, dice las Escrituras, a la vida y la piedad nos han sido dadas, ya la tenemos, nos han sido dadas por su divino poder, mediante ¿qué? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos llamó, y lo conocemos a través de su palabra. Así que, hermanos, también provee todo lo que necesitamos para la disciplina y poder amonestar a nuestros hijos. Hermanos, por más de 2000 años los padres cristianos han dependido de la palabra de Dios, de las Escrituras, para criar, para instruir a nuestros hijos. Y han confiado en que Dios nos da estas cosas porque nos da también los recursos para poderlo poner en práctica. Es decir, Él no nos da mandamientos sin darnos los recursos, el poder para llevar a cabo estas cosas. El Espíritu Santo obra en todo esto para que nosotros podamos funcionar y cumplir su voluntad. Así que han creído siempre los hombres de Dios, padres cristianos, en que las Escrituras han sido dadas por Dios a nosotros. Hombre, ¿puedes decir eso hoy? Puedes decir, esta palabra de Dios me la dio Dios a mí, personalmente, de manera personal. Dios, tú me has dado tu palabra para mí. Esto es un tesoro que tú me has regalado. Y saben, como dice la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto en sentido de madurez, ¿no? No estamos hablando de ser perfecto como Dios, somos pecadores. Pero maduros es lo que está diciendo aquí. Preparado para toda buena obra. Hay una escasez de hombres haciendo buenas obras en la obra del Señor. Gracias a Dios por las mujeres que han estado ahí en las iglesias, su gran mayoría, sirviendo. Gracias a Dios por ellas. Y hombres, nosotros tenemos que darle gracias a Dios por ellas, porque sirven en las iglesias. Pero el llamado es a los hombres, a que hagamos nuestra parte, a que también cumplamos y digamos, heme aquí, Señor, porque tú me hablas a mí, tú me has dado tu palabra a mí, y tú quieres que yo sea un hombre enteramente perfecto para toda buena obra. Esto es para nosotros, hermanos. Por supuesto que la Biblia no pretende ser adecuada para resolver todos los problemas matemáticos, científicos, de deporte y de cuantas cosas usted quiera nombrar. Pero sí le puedo decir que la palabra de Dios es suficiente
para cambiar el alma de los hombres y las mujeres. Dice la palabra de Dios misma que la ley de Jehová es ¿qué? La ley de Jehová es perfecta. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Hermanos, que convierte el alma. ¿Qué necesitamos nosotros hoy en este mundo? ¿Qué necesitamos hoy en día? ¿Más deporte? ¿Más entretenimiento? ¿Más religión? No, hermanos, lo que necesitamos son hombres con el alma cambiada, transformada, convertidas por medio de la palabra de Dios. Eso es la solución. Esto es lo que realmente necesitamos, hombres transformados, cambiados por el poder de la palabra de Dios. Quiero hablarles de 4 beneficios de las Escrituras, de manera breve, ¿no? Por supuesto, cuando la Biblia habla de que las Escrituras es provechosa para enseñar, esto significa que ella es útil. Ella es útil. Usted, cuando quiere tener algo que sea útil. Algo que es inútil no tiene sentido. La palabra de Dios es útil para cada área de su vida, de su alma. Mis queridos hermanos, dice toda la Escritura es inspirada por ¿quién? Por Dios. Y si es inspirada por Dios es buena, es perfecta, es útil. Entonces, por eso dice, y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. La razón por qué muchos hombres no son enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos verdaderamente es porque tienen una escasez de la palabra de Dios. La leen superficialmente. Quizás todos los días lean un versículo de un devocional y eso es todo. Necesitamos hombres que mediten en ella, que hablen con Dios a través de ella, que busquen que Dios les hable a ellos a través de ella, ya que las Escrituras han sido dadas, hermanos, para este propósito de enseñar, instruir, para corregir, ¿verdad? Tenemos que también implementarla a nuestros hijos. Y esto nos lleva al tercer punto, al tercer recurso necesario para producir la madurez cristiana, y es el tiempo. Una frase muy común hoy en día, ¿cuál es? No tengo tiempo. ¿No es así? No me alcanza el tiempo. No hay tiempo. ¿No le has conocido eso? Ahora la pregunta es, ¿quién nos dio el tiempo? Primero que nada, ¿quién nos da el tiempo? ¿Quién es el dueño del tiempo? Hermanos, se requiere tiempo para desarrollar la vida cristiana, para el crecimiento. Estas cosas no son así instantáneamente, se requiere tiempo, y esto requiere que haya momentos en que usted deje todo a un lado, agarre la Biblia y la utilice precisamente para instruir, para corregir, para enseñar, para redarguir a los hijos. No existe la madurez instantánea. Yo sé que nos gustan las cosas instantáneas. A mí me gusta a veces coger ciertas cosas de comer y ponerlas en el microwave y ya yo sé que en 2 minutos estoy comiendo. Ese pensamiento me anima, ¿no? Un poco, porque tener que cocinar para mí es una cosa difícil. Qué bueno saber eso, que podemos hacer cosas instantáneas. O pasar por un McDonald's, Burger King, y enseguida agarrar la comida rápida. Pero sabemos que no es tan saludable, ¿eh? Hermano, las cosas buenas toman tiempo. Toman tiempo. No existe una pastilla que le dé la madurez cristiana. Bueno, se venden pastillas de todas clases. Yo sé que hay algunas que dicen que son buenas para la memoria, ¿no? Para tener mejor pensamiento, etc. Pero esto no le va a dar a usted la madurez espiritual que usted necesita. No existe una escuela que pueda guiar a sus hijos a ser transformados a la imagen de Jesucristo, a que entiendan que somos por naturaleza rebeldes y que necesitamos confiar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Hay una santificación, hermanos, progresiva. La santificación no es automática. Las personas pueden sentirse muy emocional, creerse que están llenos del Espíritu Santo por una emoción, pero esto no es el crecimiento espiritual. Estas cosas toman tiempo y crecimiento a través de la palabra del Señor. Y se llama progresiva porque es continua. No es algo que usted tiene solamente hoy y ya se terminó. Es algo continuo a través de todas nuestras vidas. No es una cosa así instantánea y ya, para siempre. Así que el Espíritu Santo, fíjense, es el agente principal que santifica, que trabaja en el corazón para que seamos semejantes a Jesucristo, pero lo hace a través de su palabra, no alejado de la palabra del Señor. Una persona sencillamente no puede cambiar sin la palabra del Señor. ¿Se da cuenta que sí, usted puede decir, yo tengo el Espíritu Santo, pero si usted no satura su corazón, su mente, su alma, con la palabra del Señor, usted mismo está limitando a la obra del Espíritu Santo en su vida? Por eso estoy diciendo, hermanos, y no me canso de decir, necesitamos amar la palabra del Señor, verla como verdadero tesoro, desearla como un alimento principal de nuestra alma, de nuestra vida. Y a la medida que esto sea una realidad, así va a obrar el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo necesita usar su alma efectiva. ¿Cuál es el alma del Espíritu Santo? Según la palabra misma, ¿cuál es el arma que usa el Espíritu Santo? La espada del Espíritu, ¿cuál es? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. La gente a veces dicen está llena del Espíritu Santo cuando realmente están llenas de emoción. Pero si no hay palabra de Dios, no hay llenura de la palabra de Dios, hermano, eso es solo emoción. La santificación es un acto de Dios, pero también requiere la cooperación del hombre. El hombre debe de tener un compromiso con la palabra del Señor. El Espíritu Santo no va a obrar en tu vida si usted tiene una escasez de la palabra de Dios, si usted no está interesado, si usted realmente no está amando la palabra del Señor, deseándola en su corazón. A riesgo de exagerar el argumento, permítanme, hermano, decirlo de esta manera. Mire, no importa cuánto tiempo usted quiera dedicar en ayuno, cuánto usted quiera estar en las actividades religiosas, cuánto usted quiera testificar, si usted no dedica tiempo, escuche bien lo que le digo, si usted no dedica tiempo a la palabra del Señor, si usted no tiene ningún interés en que ella sea viva y eficaz en su corazón, ¿saben? El Espíritu Santo no va a obrar en su vida. Y no es que Él no pueda trabajar sin su cooperación. No es que Él no tenga el poder para hacerlo. Sino lo que sucede es que Él no trabaja independientemente de la palabra de Dios. El Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios. Por ejemplo, mire cada una de estas funciones que hemos mencionado, ¿verdad? Enseñar, redarguir, corregir, instruir. Usted mira cada una de esas cosas. ¿Quién hace este trabajo? O sea, detrás de esto está el Espíritu Santo, porque usa la palabra misma del Señor. Usted comienza a usar la palabra, a recibir la palabra del Señor, el Espíritu Santo comienza a moverse en su vida y a actuar en su vida. Así que en cada caso es el Espíritu Santo quien obra por medio de la palabra del Señor. Y una indicación de que el Espíritu obra por medio de la palabra puede verse en algunos pasajes bíblicos, por ejemplo, como este. No os embriaguéis con vino. Claro, en aquel tiempo no conocían otras bebidas. Hoy hay cientos de miles de bebidas alcohólicas, ¿no? Dice, en lo cual hay disolución. Es decir, lleva a la desintegración.
antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Hay un contraste, es lo que está haciendo aquí un contraste, porque es decir, cuando usted se llena de alcohol en su sistema, usted no está pensando bien con su mente, usted no va a actuar como usted debe actuar, ¿no? ¿Quién toma el control? El alcohol toma el control en usted. Y claro, un cristiano nunca debe ser conocido por una persona que tenga esta necesidad de estar tomando bebidas alcohólicas. Pero aquí lo que está diciendo es, así como el alcohol controla la vida de una persona, el Espíritu Santo es el que toma el control de nosotros, puede tomar el control de nuestra vida. Estar lleno del Espíritu Santo, hermano, no es estar lleno de emociones. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra del Señor y la obediencia al Señor. No puede haber otra manera. Un cristiano desobediente a la palabra del Señor no puede decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Un cristiano obediente a la palabra del Señor, sumiso a la palabra del Señor, ese es guiado por el Espíritu Santo. No tiene nada que ver con lo que se ve quizás en lo externo, ni las emociones, ni las expresiones. Es algo del corazón, ¿no? Dice también, para que ustedes vean el contraste, está lleno del Espíritu Santo, está lleno, ¿verdad?, de la palabra de Cristo, como es lo mismo realmente. Aquí dice en Colosenses, la palabra de Cristo more como en abundancia en vuestros corazones. Esto es llenura del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, hermanos, que no hay llenura del Espíritu Santo, sino hay llenura de la palabra de Dios en nuestra vida? En la medida, escuche bien esto, hermano, en la medida en que una persona permite que la palabra de Dios llene su corazón, guíe su corazón, así el Espíritu Santo llena su vida. Así que si usted quiere que sus hijos sean salvos, sean santificados, sean llenos del Espíritu Santo, usted debe de dedicarle tiempo a la palabra del Señor, a instruir con las Escrituras. Recuerde que el fruto del Espíritu no crece de la noche a la mañana. Hay un proceso, toma tiempo. Hay que dedicarle tiempo. Las cosas buenas toman tiempo. Hermano. Alguien una vez me dijo, bueno, yo no tengo tiempo, pero el poquito tiempo que dedico es de calidad. Déjeme decirle que los hijos necesitan las dos cosas. Calidad de tiempo y mucho tiempo. Las dos cosas. Y si usted quiere crecer espiritualmente, usted necesita las dos cosas. Mucho tiempo y también calidad de tiempo para su alma, para su vida, para su crecimiento espiritual. Usted va por los gimnasios hoy en día, están llenos de gente preocupada por estar bien saludable y hacer ejercicio. Yo no tengo nada en contra de eso, está bien. La gente se preocupa por la salud, otros más bien por lucir bien exteriormente. Pero me pregunto, ¿cuántos cristianos de verdad estamos preocupados? Piensa, esa gente a veces están 1 hora, 2 horas en el gimnasio. En la mañana se levantan bien temprano y van allí. ¿Cuántos cristianos están dispuestos a hacer algo así para su vida espiritual, para su crecimiento y bendecir a los que están alrededor de ellos? A veces hablamos de que queremos avivamiento en los hogares, queremos avivamiento en la iglesia, pero no nos damos cuenta que el avivamiento tiene que estar en nosotros, en uno mismo, debe comenzar conmigo. Si es que quiero verdaderamente avivamiento para otros. Hermanos, la palabra de Dios no nos falla. Ella es viva y eficaz. Miren, Efesios dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Bueno, hasta ahí dice que hablando, no cantando, ¿no? Primero dice hablando, después va a decir cantando, pero es decir, estas personas usaban como himnos, como salmos y cánticos las Escrituras. Era básicamente la palabra misma de Dios que utilizaban. Y luego también dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y cuando dice en vuestros corazones, puede decir porque no necesariamente usted tiene que en alta voz cantar. Está en su corazón ese canto del Señor. Dando siempre, ¿qué? Gracias a Dios. Hombres agradecidos, padres agradecidos por todo. A nuestro Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y miren también este texto que dice, y vosotros padres,
No provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto ocurre cuando los hijos ven una cosa que no es igual a la que oyen en nuestra vida. Es decir, esto puede causar ira, ¿no? Y a veces también ven la ira en los padres, ¿no? Dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Por cierto, si usted va a tener ira, usted tiene problemas con la ira, quiero que sepa una cosa. Mejor la tenga porque Dios es ofendido y no usted. Piense bien lo que le estoy diciendo, porque el Señor dice, mía es la ira y la venganza. Mía es la ira y la venganza. Yo pagaré. Así que tenga cuidado con la ira, ya que la mencionamos. Concluimos, queridos hermanos y padres. Los niños dijimos que deben ser enseñados desde temprana edad. Quizás algunos digan, pastor, no pude hacerlo. Me convertí muy tarde o algo así. Haga lo que usted puede ahora. Dios le ha dado la palabra, haga lo mejor que usted pueda. Déjele los resultados al Señor. Pero también entienda que se debe enseñar lo siguiente, que existe un Dios, que es un ser infinito, un ser poderoso, todopoderoso, todo sabio, todo conocimiento, toda bondad, justicia, misericordia, verdad. Esa es la clase de Dios que deben conocer. Que es un Dios que debe ser amado con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y obedecerle con respeto. Debemos enseñarles que su ley es santa, es justa, es buena para todos, y que toda la humanidad por naturaleza es pecadora y necesita confiar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que es importante que todo ser deba inmediatamente arrepentirse. Una de las doctrinas grandes de la gracia, de la salvación, es el arrepentimiento. Y a veces los mismos creyentes les cuesta trabajo, prefieren tratar de cambiar lo que estaban haciendo mal por lo que están haciendo por algo que esté bueno. Y no somos capaces de venir delante del Señor y decir, Padre, yo no estaba bien. Yo he pecado contra ti. Eso estaba mal. Perdóname, Señor. Ayúdame a hacerlo bien. Que es importante también, hermanos, que entiendan que el mundo no ama a Dios. El mundo va a rechazar a Dios. Pero aquellos que confían en la gracia de Dios, aquellos que vienen a Jesucristo arrepentidos, son renovados, son cambiados, transformados, perdonados, santificados y finalmente experimentarán la gloria de Dios. Deben conocer esto nuestros hijos. Así que, mis queridos amados hermanos y sobre todo los padres presentes, recuerden la meta principal para que podamos hacer algo así, es que nosotros mismos queramos ser igual a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana